¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Vamos a trabajar el día de hoy lo que es el tema de conjuntos numéricos, ¿ok? Vamos a definir para ello primeramente lo que es un conjunto. Vamos a llamar a un conjunto a la agrupación o colección de objetos o elementos que puedan tener o no alguna característica en común. En este video básicamente nos vamos a enfocar en lo que es conjuntos infinitos, como son los conjuntos de los números naturales, ¿no? De repente son los números que empezamos a estudiar desde nuestra etapa escolar. Vamos a mencionar a los números naturales como el conjunto de números que empieza desde el 1 y los valores sucesivos a este, ¿no? Como puede ser el 2, el 3, el 4, el 5, así teniendo una tendencia hasta el infinito. También vamos a mencionar lo que es el conjunto de números enteros. Este conjunto de números enteros van a ser los valores naturales. Va a adicionarse el elemento neutro, que va a ser el cero, neutro aditivo, y los opuestos de cada uno de estos elementos. ¿A qué me refiero con opuestos? Pues bueno, aquí tenemos los números naturales, ¿ok? Vamos a tener el valor adicional del elemento neutro aditivo, como habíamos mencionado, que es el cero, y a su vez los opuestos de cada uno de los valores naturales o enteros positivos, que vienen a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así hasta llegar al menos infinito. También vamos a definir lo que vienen a ser los elementos de un conjunto, del conjunto de números racionales, que va a estar representado con la letra Q. En el caso de los racionales vienen a ser todos los cocientes o todas las fracciones, donde vamos a tener que el numerador va a ser un entero, va a ser un valor entero, y el denominador va a ser entero, pero no va a ser cero. Es decir, que el cociente con denominador cero no va a estar definido para el conjunto de números racionales, ¿no? De hecho, también esa expresión no está definido de ninguna manera. Vamos a tener también el conjunto de números irracionales. Estos números irracionales van a ser aquellos que no sean racionales. Por ello nosotros lo estamos representando así. Los irracionales van a ser el complemento de Q. Todo valor que no sea racional va a ser llamado irracional. Ahora, ya que estos dos conjuntos racionales y irracionales van a ser disjuntos, no van a tener elementos en común, vamos a llamar a un conjunto mucho más grande, un conjunto universo para ese par, de tal manera que el conjunto nuevo llamado conjunto de los números reales va a ser la unión del conjunto de números racionales con el conjunto de números irracionales. Para hacer una representación mediante diagramas de Venn-Euler, vamos a explicarlo así. Habíamos empezado por el conjunto de números naturales cuyos valores son enteros positivos, ¿no es cierto? En este caso empieza desde el 1 y va a tender hasta el infinito. De ahí vamos a ir agrandando el conjunto hasta llevarlo al conjunto de números enteros, donde vamos a tomar el valor neutro y también los valores negativos que se están mostrando a continuación hasta tenderlo hasta el infinito, menos infinito, ¿no? Y luego vamos a tener el conjunto de números racionales, donde vamos a tener todo tipo de fracción que podamos formar. Por ejemplo, decimales exactos como son 17 octavos, 3 octavos, menos un medio, también pueden ser negativos, ¿no? Vamos a tener decimales periódicos puros, y también vamos a tener por ahí decimales periódicos mixtos, ¿no es cierto? Todos este tipo de números decimales y fracciones se pueden llevar a se pueden expresar como un número racional. Por lo tanto, tenemos aquí el conjunto Q. Ahora, disjunto a este conjunto Q tenemos el conjunto de los números irracionales, que van a ser aquellos decimales que no voy a poder llevar a fracción, como por ejemplo raíz de 2, raíz de 3, básicamente las raíces inexactas, raíz de 5, raíz de 11, 3 más raíz de 5, a pesar que aquí hay un valor racional, aquí tenemos un irracional, por lo tanto hace que todo fuera irracional. Tenemos el valor de pi,
que es también un número trascendente que no se puede llevar a fracción, y el número neperiano, ¿no? Aunque hay más todavía valores adicionales a este, tenemos ya aquí una idea de qué tipo de números son los irracionales. Y como habíamos mencionado desde un inicio, el conjunto de los números reales va a abarcar la unión de estos dos, Q con I. Muy bien, vamos a plantear ahora un esquema para identificar qué valores son enteros, racionales, naturales, irracionales o reales, ¿ok? Me dicen, del cuadro mostrado indicar los números que pertenecen a los conjuntos indicados. Bueno, el -2 de por sí natural no es, ya que tiene un signo negativo. Entero sí es, desde que es entero también es racional. Ahora, como es racional, irracional ya no puede ser, porque recuerden que estos dos son disjuntos. Y en este caso me parece que en el cuadro básicamente estoy trabajando con puros números reales, por lo tanto sí es real. El 122 es un número natural, es entero, sí. Es racional, sí. Desde que es natural ya es entero y es racional. Y si es racional ya no puede ser irracional. Por lo tanto, en irracionales le ponemos que no, y real, por supuesto que sí es. Menos 13 quintos, bueno, vemos aquí que es una fracción irreductible, ¿ok? Al ser una fracción irreductible, natural no es, entero tampoco es, racional sí es, porque el racional me representa, aparte de ser de los naturales y los enteros, las fracciones irreductibles, ¿no es cierto? Al ser racional esto, irracional no es, pero sí es real. El raíz de 3 entre 2, bien, en raíz de 3 es una raíz inexacta, por lo tanto estaríamos hablando de que es irracional. Y al ser irracional no podría ser natural, no podría ser entero, no podría ser racional, sí irracional y sí real. El 0, como habíamos mencionado, el natural no es, pues los naturales toman desde el 1 en adelante, ¿no? El 0 no es natural. Entero si es racional, si es irracional no es, irreal sí es. El 12, al ser natural, también va a ser entero, también será racional, no será irracional, pero sí será real, ¿no es cierto? Aquí tenemos un decimal periódico mixto, por la cual natural no va a ser, entero no es, racional sí es, al ser racional no será irracional, pero sí va a ser real. En el caso de 15 tercios, fijémonos acá con mucho cuidado, ¿no? Esto de por sí es una fracción, sí, pero es una fracción reductible. Si nosotros dividimos 15 entre 3, este resultado da 5, así que con mucho cuidado. Puedo afirmar aquí que natural sí es, ya que es 5 el resultado, es un valor natural, ¿no es cierto? Entero también, racional también, irracional no sería, y real lo es. 3 sobre 15 es una fracción reductible, pero al final me va a salir una fracción irreductible, que va a ser un quinto, esto es equivalente a un quinto. Por lo tanto, natural no sería, entero tampoco, racional sí es, irracional no es, y real sí es. Menos 2 séptimos, ya habíamos dicho que acá en los naturales no puede estar, ya que es una fracción irreductible. Entero tampoco, racional sí, irracional no, y real sí. Raíz de 5, al ser una raíz inexacta, vendría a ser irracional, ¿no? Por lo tanto, natural, entero, racional no es. Nos quedamos con irracional y por lo tanto real. Y el pi, al ser un número trascendente, va a ser un decimal que no se puede llevar a fracción. Vamos a tener que es irracional en este caso, ¿no? Por lo tanto, natural no es, entero no es, racional no es, irracional sí es, y real también lo es. Así que nosotros ya de alguna forma hemos aprendido el día de hoy a identificar algunos números, ¿no?, que vamos a venir trabajando en lo que es el campo de las matemáticas, y al conjunto en las cuales pertenecen cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, a continuación se les está de repente proponiendo la resolución de este cuadro para que se consolide los conocimientos que de repente han adquirido el día de hoy, ¿no? Sin más, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y hasta luego.